En esta lección empezaremos a desarrollar nuestro proyecto de curso. Yo elegí la película Psycho, que es una película de Alfred Hitchcock, que fue filmada en 1960. Y bueno, originalmente la secuencia de títulos de créditos fue diseñada por Saul Bass, probablemente uno de los mejores diseñadores de títulos de créditos. Me gusta este proyecto sobre todo porque plantea muchos retos a partir de la interpretación de los conceptos de todo lo que sucede en la película. Los invito a que ustedes también elijan una película. Pueden seguirme con la que yo he elegido o ustedes pueden buscar alguna que les parezca un reto interesante o simplemente su película favorita. En el proyecto que yo he seleccionado tengo que decir algunos detalles que me parecen importantes resaltar. Primero, es una película evidentemente filmada en inglés, pero también fue filmada en un formato de televisión a blanco y negro. Esto inmediatamente nos va a dar un aspecto técnico que es el aspect ratio, que es de 4:3. Como ya lo hemos comentado. Entonces esto de alguna manera nos limita el espacio en el que vamos a trabajar, pero también se vuelve un reto. Bueno, haremos un rápido análisis sobre la película, sobre la historia y la trama de la película, que creo que nos va a arrojar muchos conceptos y muchas ideas que iremos recuperando. La historia trata sobre Marion, que es una empleada en una inmobiliaria. Ella, en un arranque de desesperación, decide robar un dinero que es propiedad de la compañía y decide escapar tratando de hacer un gran cambio en su vida. En su fuga se llega a encontrar con una tormenta que la hace perder el camino y llega hasta un lugar que se llama Motel Bates y decide hospedarse ahí. El Motel Bates es manejado por un hombre llamado Norman Bates, pero detrás del motel está la casa en la que vive. Cuando Marion se registra, genera empatía con Norman y se empieza a generar una relación momentánea y después viene una serie de sucesos que llevan a la desaparición y muerte de Marion. Después de una serie de asesinatos, se descubre que Norman es el asesino y eventualmente empiezan a descubrir toda esta serie de conflictos que tiene emocionales de su pasado. Con este breve análisis creo que hay muchos aspectos que resaltar de la película, al menos conceptos que me parecen importantes que podemos utilizar. Primero, es un thriller psicológico magistral por los momentos que maneja, por la historia, por la manera de contarlo. Creo que es muy importante entender la película desde ese perfil porque eso de alguna manera nos va a dar mucho para desarrollar nuestra secuencia. Segundo, el nombre de la película es clave para poder entender toda la trama. Desde la persecución de sucesos que trae Marion, el complejo psicológico que tiene Norman, el delirio de persecución que traen un poco los dos. Tercero, también debemos considerar la estética cinematográfica de la película. Esto no necesariamente tiene que reflejarse en la manera en cómo ustedes hagan su secuencia de créditos. Simplemente nosotros ya tenemos determinado que es blanco y negro, no tenemos otra opción. Ustedes analicen cuáles las determinantes técnicas que tienen sus selecciones y definan si eso les es útil o pueden hacer también un cambio de color. Con todo esto podemos darnos cuenta de cuáles son los factores técnicos que rodean a esta película, pero también a través de la trama de la película podemos generar una serie de conceptos que nos pueden ayudar a construir conceptualmente nuestra secuencia de créditos. Ustedes también hagan lo propio con el proyecto que hayan decidido hacer y sean muy cuidadosos, analicen muy bien qué es lo que pueden rescatar y construir para ese proyecto. En nuestra siguiente lección empezaremos a desarrollar nuestra base conceptual para construir el lenguaje gráfico de nuestro proyecto. Y atrapado. Ahora que ya hemos hecho un análisis de nuestro proyecto, pasaremos a hacer un desarrollo conceptual haciendo moodboards y buscando nuestras referencias para generar nuestro lenguaje gráfico. Vamos a verlo. Un poco la manera en cómo trabajo. Lo primero y más importante en mi proceso es la parte de investigación. El análisis de toda esa información que voy recibiendo y a partir de todo eso generar un planteamiento de conceptos que me permite ser un poco más asertivo y dirigirme de mejor manera en los proyectos que hago.
En el caso de proyectos para títulos de créditos de cine, hay que apoyarse no solo de medios y formas tradicionales para ir generando todo ese conocimiento sobre el proyecto, sino buscar la manera en que, por ejemplo, la producción o el cliente nos faciliten material que pueda ser posible consultar, tales como guión, sinopsis, reseñas, trailers, fotografías, cortes de escenas, renders o incluso versiones beta si es que las hubiera y estuvieran disponibles. Incluyen también lo que se pueda platicar con el cliente o la producción sobre sus ideas, lo que buscan o diagnósticos sobre lo que necesitan, en fin, todo lo más necesario del proyecto. Inicialmente hay que tener la información básica, comenzando por el título, en este caso del ejercicio para el proyecto que he elegido, que es para la película Psycho, filmada por Alfred Hitchcock en 1960, entre otras informaciones complementarias que le dan un contexto mucho más completo a la película. Tenemos también información técnica que es muy importante conocer, comenzando por el aspect ratio, que en este caso es de 4:3, puesto que fue hecho para proyección en cine, pero filmado con un equipo de televisión en blanco y negro y con bajo presupuesto, lo que establece retos interesantes por el espacio de visualización y la limitación de color, lo que visto de otra manera es más una oportunidad que un inconveniente. Ahora, lo que vamos a diseñar serán los créditos iniciales, del cual vamos a tomar una muestra para desarrollar el proyecto. En la lección anterior, un poco comenté la trama a grandes rasgos de la película. Ahora quisiera aterrizar conceptos, sucesos, personas y lugares clave, que se vuelvan vectores para encontrar elementos que pueden aportar, visto desde un esquema breve y a los puntos principales que pueden ayudar y construir ideas que se pueden ir aterrizando en algo más concreto. Aquí he señalado en orden cronológico la manera en que los personajes van apareciendo y las incidencias de las cosas desde el principio hasta el final, haciendo notar lo que me parece más importante y aspectos de apoyo que creo que pueden dar más detalles notables. Me parece importante también tener un contexto sobre lo que es y genera una psicosis, por lo que ahondar en una definición y hacerse de otras referencias es sin duda importante. De manera breve he podido encontrar entre varias definiciones esta otra: psicosis, trastorno mental caracterizado por una alteración de la personalidad, delirios y alucinaciones, lo que provocan una desconexión con la realidad. Adicionalmente la complementaré con otros conceptos que pueden completar esta definición, por ejemplo miedo, angustia u obsesión irracional, pensamiento desordenado, delirios y alucinaciones, alteraciones de conducta intensas y repentinas, aislamiento y cese de comunicación con otros, sensación de ser observado y perseguido, hablar solo, experimentar visiones, sentirse confundido, complejo de culpa y depresión. De diferentes circunstancias y formas, tanto Norman como Marion sufren los efectos de todos o algunos de estos síntomas, y eso es bien interesante. He decidido desarrollar entre toda esta búsqueda de información, de la historia, de las definiciones, etc., algunos conceptos que creo pueden resumir en diferentes formas el contexto general de la película y que nos pueden dar la pauta para concretar ideas que podremos aterrizar en algo más definido. Por ejemplo, estos conceptos son irrealidad, oscuridad, distorsión, muerte y delirio. De estos 5 conceptos, también quiero ampliarlos a otros conceptos o definiciones que les pueden dar mayor soporte. Por ejemplo, irrealidad me remite a confusión, algo imaginario y que puede ser falso. Oscuridad, lo relaciono con sombras, algo que está escondido y atrapado. El concepto de distorsión lo puedo apoyar con delirio, destrucción y desorden. Dentro del contexto de la película, a la muerte lo puedo relacionar más con cráneos, cuerpos muertos y oscuridad. Y finalmente, delirio, lo relaciono con obsesión, desorden y alucinación. Si bien hay algunas palabras que se pueden repetir, está bien, hay que dejar que los conceptos generen conexiones y relaciones con otros. Creo que igual es importante que lo hagan porque se fortalecen unas ideas con otras. A partir de aquí, si bien ya tenemos un grupo de conceptos textuales que se han condensado de un proceso de reducción de datos, estos mismos pueden darnos el espacio para hacerse de referencias visuales basados en estos. El desarrollo de moodboards es una parte muy importante del proceso creativo, pues me ayudan a completar los conceptos desde un perfil gráfico, así como relaciones entre ideas que pueden ayudar a potenciar la manera en cómo se construye el proyecto. En este caso me ayudo de Pinterest, entre otras plataformas, para ir colectando conceptos que me permitan ampliarlos. Me gusta mucho esta plataforma porque es muy inteligente en su interfase y algoritmo de búsqueda.
siempre a partir de palabras clave o palabras relacionadas con esta, en este caso relacionadas con mis conceptos que he estado desarrollando con la película, pues bueno, puedo ir encontrando una serie de referencias, por ejemplo aquí relacionado con la muerte. Comienzo un proceso de búsqueda y voy encontrando imágenes que van generando asociaciones visuales que pueden dar pauta a ir fortaleciendo una idea o bien variantes que contribuyan, y voy entonces generando tableros temáticos de acuerdo a la búsqueda que voy haciendo. Por ejemplo, aquí hay una serie de imágenes que creo que me pueden dar como ideas interesantes y que van a generar una serie de imágenes diversas que pueden abrir espacio a concretar bien un concepto y relacionarse de alguna manera con otra, y partir de estas conexiones que mencionaba. Yo he estado desarrollando una serie de tableros que creo que pueden funcionar, y todos basados un poco en base a he ido encontrando y desarrollando en mi proceso de conceptualización. De alguna manera voy relacionando las imágenes. Me gusta como este tema de distorsión, creo que es algo que sí quisiera como abordar. Por ejemplo aquí oscuridad, sombras, todas estas palabras relacionadas que he ido, digamos, un poco encontrando y planteándolos ya como conceptos rectores de algún modo, creo que van construyendo ideas. Por ejemplo, quiero mostrarles este tablero. A mí me gusta mucho desarrollar tipografía, creo que es una de mis fortalezas en mi trabajo, y he estado pensando en desarrollar un concepto que tenga que ver con tipografía con algún grado de distorsión, que es algo que me gustaría mucho hacer, pensando en que el texto sobre todo es algo necesariamente presente, y me parece una manera de volverla protagonista. Creo que puede ser una idea que potencialmente puede dar mucho. En fin, creo que hay que hacer también caso a todas esas inquietudes personales que cada uno va teniendo. Por ejemplo, aquí color, si bien tenemos blanco y negro, sí más bien verlo desde la perspectiva de cómo vamos a manejar los claros, como los oscuros, si hay texturas, si tiene algunos otros elementos. No sé, creo que finalmente es como ir encontrándose con otros conceptos que puedan ir complementando lo que finalmente vayamos a resolver. De toda esta búsqueda hay que tener claro que simplemente son referencias. Creo que es recomendable no tomarse a la ligera este proceso, pero tampoco tan en serio, porque no necesariamente va a querer decir que se vaya a desarrollar de manera literal alguna de estas imágenes. Es importante comprometer el punto de vista personal enfocado hacia el proyecto, tomando en cuenta la cantidad de variables y condiciones que cada uno pueda tener, así como deliberar sobre lo que finalmente se puede aportar desde una perspectiva personal, que es lo que finalmente va a enriquecer la propuesta de cada uno, por muy simple o compleja que parezca. Además hay que tomar en cuenta los recursos que uno tiene y las posibilidades para poder desarrollar un proyecto. Al final de todo esto se puede generar algo que llamo libros de referencias, que es como un cuadernillo a manera de presentación que muestran una selección de, por ejemplo, los moodboards con conceptos textuales y visuales de diferentes fuentes de lo que podemos encontrar en web, sino también libros, revistas, videos, etc. Organizados de manera temática, lo que nos va a ayudar a entender el lenguaje visual que estamos planteando para los conceptos que vayamos a generar, que serán la base para entenderlos mejor y dirigir los esfuerzos que se hagan por lograr un mejor resultado en cada uno de los proyectos que se vayan haciendo. Ahora que ya hemos aterrizado nuestros conceptos, pasaremos a desarrollar wireframes y propuestas para consolidar nuestro lenguaje gráfico. En esta lección, a partir de las ideas que desarrollamos en la lección anterior, consolidaremos los conceptos a partir de un conjunto de wireframes. Vamos a verlos. Sobre la exploración que hemos hecho de los conceptos en la lección anterior, creo que ya hay una idea de lo que podemos ir construyendo a partir de ellos y poder generar y consolidar alguna propuesta. Siempre tomando en cuenta que hay algunos elementos que generan unidad y consistencia en las ideas que se vayan presentando. A esto lo conocemos como estilo gráfico. Por ejemplo, en esta selección del proyecto del curso utilizaremos blanco y negro, y ese es un primer criterio, aunque es mucho más complejo que eso. También ya tengo claro qué quiero hacer y qué no, en base a todos estos elementos conceptuales que hemos estado viendo. Primero quisiera trabajar en una secuencia con elementos o composiciones que de algún modo sean simples, o al menos que no sean extremadamente complejos ni saturados. También sabiendo que Psycho fue filmado con bajo presupuesto y con equipo de televisión, quisiera también generar algo con pocos recursos. Quizás es un reto personal para lograr algo y que siga siendo interesante mediante una forma análoga y hasta rudimentaria.
Hay que considerar también la música, cosa que evidentemente no voy a trabajar ni a seleccionar una música diferente, sobre todo porque marca mucho el tono y compás de la secuencia original, y creo que desde el principio le genera una emoción con mucha tensión a la película, ¿no? Y creo que es súper importante en la secuencia de créditos. También generar algo que sea atemporal. Psycho cumplirá 60 años de haber sido filmada y la secuencia de créditos hecha por Saul Bass sigue estando vigente. Incluso se filmó una segunda parte de la que tomaron la secuencia original con adaptaciones muy simples, con cambios de nombre y un cambio de color, y siguió funcionando muy bien. Creo que es algo que solo lo genera un buen diseño. Me encantaría llegar a hacer un diseño con un perfil tipográfico, no solo porque es algo que me gusta trabajar más, sino porque también tiene muchas virtudes, pues son elementos que más allá de lo funcional de una lectura, también puede tener muchas ventajas como elemento estético. También sé que hay otras cosas que no quiero hacer. Por ejemplo, no tener un manejo de color de mucho contraste más allá de lo necesario, sin llegar al extremo de colores claros y oscuros muy saturados. Me gusta el tono gris, el tratamiento de la película en general es como muy oscura y no tiene como saltos de color muy grandes. Eso creo que vale la pena rescatarlo y no generar contrastes tan marcados. Tampoco que tenga un look muy contemporáneo, por ejemplo, tipografías o elementos gráficos muy modernos, tomando en cuenta la época en la que se desarrolla la historia de la película. Quizá algo tradicional, pero con un toque experimental, pero simple, pensando sobre todo que pueda ser atemporal. Tampoco abusar del uso de tecnología, que va un poco de la mano del reto personal de lograr una manera análoga para lo que se vaya a desarrollar. Volver a procesos quizá un poco más manuales o artesanales, creo que sería un buen reto a cumplir en este proyecto. Por el tema de la música que acompaña a la secuencia, que genera un feeling de mucha tensión, al final tampoco creo que se vaya a llegar a algo muy relajado o muy tranquilo. Creo que incluso ni siquiera es recomendable. Tal vez se podría proponer, pero creo que en este momento estoy en la posición de decir no, esto no lo puedo hacer. He desarrollado un par de conceptos basados en la conceptualización que he hecho en la lección anterior y las referencias visuales, en conjunto con esto que menciono sobre lo que sí y que no. Siempre hay que intentar, cuando uno está desarrollando un concepto para una propuesta, comprometer el punto de vista personal, la forma en cómo uno visualiza los proyectos y cómo se pueden aterrizar en primera instancia con una estructura más narrativa. Yo siempre busco generar un pequeño texto explicativo que sea claro y conciso, acompañarlo también con un título de unas cuantas palabras, también ayuda a reforzar la propuesta gráfica, de modo que con los style frames, las referencias y lo que verbalmente se pueda aportar con quien se vaya a presentar un proyecto de esta naturaleza, en conjunto van a hacer que un concepto sea mejor entendido de una manera más fácil y al punto. Esto genera mayores expectativas de que el concepto pueda ser entendido y aceptado. Mi primer concepto dice así: sombras. En un espacio cambiante, como dentro de una habitación, se revelan siluetas de sombras que se mueven de diferentes formas, como queriendo escapar. Se proyectan con una luz en movimiento de forma muy sutil. Esta es una idea bastante simple, aunque tengo que adicionalmente pensar en cómo incorporar el contenido de los créditos y la tipografía, pues este es un planteamiento mucho más visual. Digamos que tendría dos etapas: la realización de este concepto más visual, más gráfico, y después la implementación de tipografía, o los dos a la par, pero son como dos partes que se complementan. Mi concepto número 2 es distorsión. En un ambiente oscuro se distorsiona el texto como si estuviera dentro del agua. Se mueve como si quisiera escapar, retorciéndose, rompiendo la estructura, un poco cinética. Me gusta esta idea sobre todo por el contexto que en algún momento tiene el elemento del agua. Primero la tormenta, luego la escena del asesinato en la regadera y finalmente cuando Norman desaparece a Marion y a su automóvil en el pantano. Creo que tiene un potencial interesante que se puede utilizar de mil maneras para generar algún tipo de distorsión en su manipulación. Bueno, yo tengo pensado algo que creo que va a funcionar bien y es el concepto que ahora quiero trabajar en la siguiente fase del curso. El siguiente paso a partir de aquí, desde todo el desarrollo conceptual y de ahora, tener ideas más concisas, y una que finalmente quiero trabajar, es momento de generar la propuesta visual a partir de style frames ya aterrizados en una propuesta gráfica en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es una selección de paleta tipográfica. Tendremos que empezar por plantear los criterios para elegir una opción que nos funcione de la mejor manera según necesitemos, evitando tomar una decisión por gusto personal, o porque está de moda, o está bonita, o porque sí, o simplemente de manera aleatoria, sino que tiene que funcionar de manera que incida en el propósito de para qué la necesitamos y cómo va a funcionar.
El proceso de selección tipográfica suele ser un trabajo arduo porque se tiene que pensar en muchos niveles, no solo a nivel de funcionalidad, sino también de estética. Y hay un montón de criterios que se deben tomar en cuenta. En este caso, de manera muy breve, puedo decir que he decidido hacer la selección de una tipografía serif de un peso bold con contrastes bien marcados entre gruesos y delgados. Los detalles que generan estas formas y la distorsión que busco, creo que puede funcionarle muy bien al resultado del ejercicio. He probado ya muchas tipografías y he seleccionado estas 3 opciones, de las cuales voy a utilizar una de ellas. De aquí voy a probarlas en cada uno de los títulos que formarán parte de la secuencia. Hay que empezar a colocarlas en el formato, aspect ratio, action y title safe en el cual estaremos trabajando. Sobre todo ya para verlas en una proporción cercana a donde finalmente se van a ocupar. No necesariamente deben quedar colocadas y sus estilos gráficos definidos en este momento. Seguramente cambiarán, pero como referencia estará bien irlo implementando. Para el caso he tomado una pequeña muestra del total del paquete de créditos para desarrollar en nuestro proyecto. También voy a generar una serie de parámetros y criterios que son los que nos darán el estilo gráfico para la selección de tipografía, basado en parámetros funcionales y contextuales. En primer lugar, hay que generar criterios para escalas ópticas, no solamente enfocados a diferenciar por tamaño, sino también para establecer jerarquías de uso. Aunque no lo parezca a primera vista, hay informaciones que son más importantes que otras o que deben verse más que otras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cláusulas contractuales en actores, directores o producción en donde establecen cuál es la relación de tamaño en que deben aparecer cada uno de los nombres. Por ejemplo, que el nombre en la secuencia de créditos de tal actor debe aparecer a no menos del 75% del tamaño del título de la película, pero no mayor al 100% del tamaño del título de la película. O que el tamaño no debe ser menor al 50%, pero no mayor al 75%. Cosas así. El tamaño muchas veces importa. Aunque esto no es una práctica generalizada en muchos países. Puede existir este criterio que en principio plantea una relación jerárquica de información. Definir el tamaño del título se vuelve referencial casi en todos los casos respecto a qué es el tamaño máximo del paquete de créditos. Y de ahí ya se van generando todos los demás. Si utilizamos el mismo tamaño de tipografía en todos los créditos, el hecho de que unos nombres sean más cortos que otros va a generar necesidades de espacio que en diseño de créditos están limitados a las proporciones de una pantalla. Si la tipografía es muy pequeña, puede ser que quepa un nombre muy largo, pero si es muy corta, puede verse muy pequeño. No, al contrario, si la tipografía está muy grande, puede que no quepa a lo largo de la pantalla. Son criterios que son muy básicos y que hay que tomar en cuenta. Por ello se deben establecer tamaños diferenciados según estas jerarquías. De igual manera, en caso de que la tipografía tenga variantes de peso, ancho o estilo, cómo, cuándo y dónde se van a implementar en favor de estas diferencias. Dentro de los criterios para establecer un estilo gráfico para tipografía, vale la pena probar también otras herramientas que ayuden a establecer estas diferencias y jerarquías. Por ejemplo, el uso de mayúsculas, minúsculas o combinaciones de ambas. Si a eso le sumamos color, evidentemente tendremos un rango de diferenciación bien claro que nos puede ayudar mucho para hacer que la tipografía funcione a muchos niveles. En este caso, al tener la limitación de color a blanco y negro, simplemente podremos hacer un buen contraste para que la tipografía sea lo suficientemente legible. Podemos utilizar, por ejemplo, las mayúsculas en diferentes escalas, según un rango de información. Para los nombres, puesto aquí el criterio de utilizar una caja mixta, del que podemos utilizar un tamaño para el título, que sería nuestro 100%, y por ejemplo aquí he puesto 25% más pequeño el tamaño del título para los nombres de actores principales y el director, y un 50% más pequeño para los roles secundarios o de producción. Bueno, ya que vimos estos criterios para generar nuestras escalas ópticas y la manera en cómo planteamos los textos para nuestros créditos, vamos a pasar a hacer nuestros style frames. Estamos en Photoshop. Aquí lo único que vamos a generar es la aplicación de todos los elementos de estilo que hemos estado planteando en las lecciones anteriores y a lo largo de esta, de manera que este style frame nos sirva de referencia para ver el comportamiento de nuestro concepto de la tipografía en general: posición, color, contraste, tamaño, etcétera, que nos dé todos los elementos compositivos ya dentro de la pantalla. Recordemos que esto va a ser la referencia principal o inicial. Seguramente irá cambiando
como con el paso de las siguientes fases de producción y postproducción. Pues bueno, ahorita lo único que queremos lograr, de acuerdo a nuestro concepto, es que nuestra tipografía se distorsione de algún modo, de manera que logre tener, digamos, un movimiento a lo mejor impredecible, salvaje, incluso emocional, ¿no? Tal vez un poco la manera en cómo reaccionaría Norman, que creo que es un poco lo que vamos a representar, es una manera de ser. Y bueno, creo que hay como muchas facilidades en este caso porque es bastante libre y en general vamos a reproducir una serie de movimientos que no son tan controlados. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Inicialmente obtenemos nuestro aspect ratio y nuestro formato a 4:3. Tenemos nuestro título, que es el que vamos a trabajar, y bueno, vamos a hacerle algunas modificaciones. Creo que en general, al ser, digamos, no controladas, nos va a ayudar a que lo hagamos como con mayor libertad. Recuerdan que por qué elegí una tipografía serif. Veamos como los serifs de alguna manera generan detalles interesantes. Creo que esa es una de las intenciones de poder ir encontrando en nuestra selección tipográfica, pues un motivo para abonar, darle mayor ventaja a la forma desde nuestra selección tipográfica. Aquí un poquito vamos a jugar con transparencias, de manera que, no sé, a lo mejor como cosas como muy sutiles. Quizá ahorita vamos a generar, digamos, un patrón de movimiento. Parece que estamos en un punto donde estamos generando más caos que otra cosa, pero confío en que va a generar buenos resultados. Vamos a generar aquí algunos otros efectos, no lo sé. Quizá vaya por ahí. Creo que con eso podemos ya empezar a generar ahí como cosas. Aquí es algo bastante simple. No voy a ahondar, digamos, en las herramientas que estoy utilizando, porque bueno, el curso va un poco más enfocado a la manera en cómo utilizamos tipografía, y bueno, creo que ya habrá oportunidad para ir generando otro tipo de elementos. Veamos qué pasa. En general, aquí muchas veces en este proceso de desarrollar style frames, sí, ciertamente ya se debe tener una idea preconcebida, ya debes venir preparado para ver qué vas a hacer. Bueno, yo tengo claro qué es lo que quiero hacer, un poco nada más simplemente dejarlo en una imagen estática, la manera en cómo queremos que se comporte los elementos tipográficos, que bueno, en este caso serán nuestro elemento protagonista, y a partir de ahí ya veremos en qué resulta. Vamos a poner por ahí transparencias, de qué manera nos pueden ayudar. Veamos qué más podemos estar poniendo. Lo único aquí es nada más encontrar esta manera caprichosa de moverse las cosas. Veamos qué tal. No sé, aquí siempre hay que tomarse el tiempo para llegar al resultado que uno quiere, y en realidad aquí en pocos minutos no es posible, digamos, tener un frame final. Seguramente tendrá como mucho trabajo más adicional, pero bueno, creo que va como por este camino. Pienso que la manera en cómo utilicemos estos elementos nos va a dar la pauta para ir generando otros más. Vamos a ponerle aquí un poquito de ruido, de manera que nos ayude a generar también una textura. Vean cómo va cambiando un poco el feeling. No me gusta tanto como fondo tan oscuro, entonces creo que valdría la pena como generarle ahí una sensación de profundidad que creo fácilmente se puede lograr. A ver, veamos acá, ¿no? Ver cuál es esta relación de luces, sombras. Ahí está. No, veamos, mucho de esto es como ir encontrando el feeling al que queremos llegar. Quizá por ahí aprovechar esta oscuridad y también esta profundidad que estamos generando. No lo sé, puede ser que sea esta prueba y error nos beneficie, nos ayude a lograr este efecto como de inquieto, intranquilo. Creo que más o menos por ahí va. Necesita de mucho más trabajo, pero un poco lo que quiero mostrar aquí es la manera en cómo se piensan en el desarrollo de un style frame, cómo lograr, digamos, el carácter adecuado. En este caso, nosotros tenemos una idea bastante simple, simplemente plantearla, consolidarla y llegar a ese punto donde nos sirva de referencia, no solamente para lograr este style frame, sino para que podamos generar los otros style frames de muestra que vamos a estar presentando para nuestra etapa de postproducción.
Una vez determinado el estilo gráfico de nuestros style frames y nuestra tipografía, vamos a verlos en contexto ya como algo que podremos preparar para presentar. Los he desarrollado de una manera muy simple que nos va a servir de guía para nuestra siguiente fase, en donde seguramente se afinarán algunos detalles en la producción y ajustes para el motion test. El conjunto de frames que desarrollé creo que no hace falta muchos más y son suficientes para mostrar la manera en que funcionarán todos los elementos gráficos dentro de la pantalla, tanto la selección tipográfica, escalas ópticas, jerarquías, posición, color, contraste, manera en que van a distorsionarse y tratamiento de fondo, etc. Ahora que ya vimos los aspectos técnicos, vamos a pasar a la etapa de producción.